Qué placer, queridos amigos, queridos hermanos, de poder compartir nuevamente un capítulo del libro del Evangelio de Juan. Hoy vamos a tratar el último capítulo del libro, el capítulo 21. Es un placer haber podido estar terminando este libro, terminando este estudio del Evangelio de Juan, y un placer que ustedes me hayan estado acompañando. Bueno, vamos a comenzar ahora la lectura. Dice así en el capítulo 21, empiezo con el versículo 1. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. El mar de Tiberias es el mismo que se le da el nombre en la Biblia de mar de Galilea o el mar de Genesaret. Es el mismo, se le dan distintos nombres, pero estamos hablando del mismo mar de Galilea. Antes de empezar con esto, vamos a recordar que la resurrección de Cristo está en los 4 evangelios y es la señal más grande de su divinidad, el que Él haya salido de la tumba, que Él haya resucitado, que haya dejado de estar muerto y que haya vuelto a la vida. Es el sello de la obra redentora del Señor, y es lo que a nosotros nos da ánimo de saber que si Él resucitó, nosotros, sus discípulos, sus seguidores, también vamos a resucitar. Entonces dice acá que después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Cada vez que se presenta la lista de los discípulos del Señor, la lista está encabezada siempre por Pedro. ¿Por qué por Pedro? Bueno, porque Pedro era el que tenía espíritu de líder, era el que, quizás por su carácter, por su manera impulsiva de ser, pero era el que llevaba la delantera. Entonces, siempre en las listas de los discípulos, ustedes las van a ver, en cualquier evangelio que ustedes lo lean, van a estar encabezadas por Pedro o por Simón Pedro. Dice acá Tomás, llamado Dídimo. Esta palabra Dídimo significa mellizo. Seguramente Tomás era mellizo de otra persona, de un hermano. Natanael, dice después, Natanael, el de Caná de Galilea. A Natanael se le llama también Bernabé. Dice acá, de Galilea, de los hijos de Zebedeo.
y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Acá habla del discípulo que amaba al Señor. ¿Quién era el discípulo que amaba al Señor? El que había estado recostado en la cena, en su pecho, que se acercaba siempre al Señor, era Juan. Y Juan, que es el autor de este evangelio, nunca dice era el apóstol Juan el que estaba ahí, el que dijo esto, el que hizo aquello. Dice el discípulo que el Señor amaba. Por eso decimos acá: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó esto, que era el Señor, se ciñó la ropa. Dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, en el versículo 7, el discípulo a quien Jesús amaba. Dice en el versículo 8: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Bueno, acá hay varias cosas para ver. Estaba amaneciendo, ellos habían estado pescando toda la noche, no habían podido sacar ningún pez. Qué tremendo. Habían pescado, no estaban sacando ningún pez, estaban desanimados, y entonces el Señor, pero ellos no sabían que era el Señor que les hablaba, no sabía quién era la persona esta que andaba en la playa, y ellos estaban a unos 90 metros de la playa, a la distancia de una cuadra más o menos, de la costa, de la orilla, donde el Señor estaba caminando. Iba amaneciendo, o sea que habían pasado la noche pescando, ¿no? Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Esto, hermanos, era una pesca milagrosa. Era algo que ellos no esperaban, porque habían estado pescando toda la noche. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Fíjense, estaba el Señor, ellos veían a una persona sola en la costa, en la playa. Cuando ellos llegaron, ya estaban las brasas prendidas. Ahora, ¿cómo hizo el Señor? Milagro, pero hizo fuego. Y otro milagro, arriba del fuego había un pez que se estaba cocinando para comer. Dice, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan.
O sea que el Señor había provisto ya todo lo necesario para que ellos llegaran y encontraran algo: el fuego, el pez, pan. Y ellos, por supuesto, traían más peces para poner más peces, para poder comer un buen desayuno. Dice: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. 153 peces contaron. ¡Qué bendición! Una pesca milagrosa. 153 peces. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y lo dio, y asimismo del pescado. Otra vez, pan y peces. Lo mismo que había sido con los 5.000, la alimentación de los 5.000, que había sido la alimentación de los 4.000, acá también, pan y peces. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Se acuerdan cuál fue la primera? La primera fue allá en el capítulo 20, capítulo anterior, por el capítulo 19, que dice: cuando llegó la noche, en aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio dijo: paz a vosotros. Estaban como escondidos por miedo a los judíos. Si los judíos habían llevado preso al Señor y lo habían mandado matar, también tenían miedo que a ellos les pasara lo mismo. Esa fue la primera vez que se presentó a los discípulos estando todo cerrado. Apareció en medio de ellos. La segunda vez, es 8 días después, dice acá en el capítulo 20, también el versículo 26, 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. ¿Se acuerdan que Tomás dudaba que si él no metía el dedo en donde habían estado los clavos y no ponía la mano en el costado donde había sido atravesado por la lanza, él no iba a creer? Entonces, 8 días después, estando otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y se acuerdan cómo sigue, ¿no? Que le dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. El mejor saludo que le podía hacer al Señor, la mejor reverencia que le podía hacer a Él, reconocerlo como el Señor y como Dios. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí estamos nosotros, los que no vimos y hemos creído. Esto ya lo habíamos comentado en el día de ayer. Y ahora tenemos acá que el Señor está con ellos por tercera vez, dice acá, en el capítulo 21, versículo 14. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ahora, qué importante es esto, porque había un encuentro con el Señor, pero ellos estaban en un lugar que el Señor en realidad no esperaba encontrarlos. Sabía que los iba a encontrar ahí, por supuesto, porque Él es Dios y sabe todo, ¿no? Pero no era el lugar donde a Jesús le hubiera encontrarlos. Porque si se negaban al llamado del Señor, iban a fracasar. Si eran obedientes, no les faltaría peces. Y esto lo demostraron ahora para peces. Pon la red del otro lado, ponela así, vayan un poco acá, vayan un poco allá, van a encontrar peces. Llevar fruto de la pesca a la presencia del Señor,
Dice, traigan los peces. Encontraron peces, bueno, tráiganlos. Él ya tenía un pez puesto, pero si iban a comer todos, hacía falta algún pez más para comer bien, para poder tener un buen desayuno en compañía del Señor. Y ellos tuvieron que acercar los peces, de los peces que habían pescado, de la red, que habían sacado de la red, llevaron al Señor para que también los pusiera ahí en el fuego. Estaría con ellos a través del Espíritu Santo. Él no iba a estar más con ellos, él se iba a ir, pronto las apariciones del Señor ya no iban a repetirse, pero el Señor iba a mandar el Espíritu Santo en Pentecostés, como lo mandó el día de Pentecostés, como está relatado en Hechos de los Apóstoles. Y seguimos leyendo acá. Cuando hubieron comido, estoy en el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo el Señor, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Vamos a ver un poquito, a meditar un poquito en esto. Acá tenemos 3 preguntas del Señor. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? El asunto está que en las 2 primeras veces del me amas, el Señor usa el verbo agapen. Quiere decir, me amas con un amor especial. Pedro, ¿me amas con un amor especial? Y Pedro le contesta, sí, Señor, te amo, pero con otro verbo diferente que no es agapen, es el verbo fileo, que quiere decir, sí, te amo, pero con afecto. No era ese cariño que el Señor le preguntaba, ¿me amás con un cariño especial? Pedro, ¿me amás con un cariño especial? Y Pedro le contesta, sí, te tengo afecto. Entonces le dice el Señor, la primera vez le dice, apacienta mis corderos. ¿Dónde estaban los corderos? Se supone que cuando hablamos de corderos, estamos hablando de los recién convertidos, los que recién empezaban a conocer al Señor y los que recién empezaban a seguir al Señor. Eran los corderos, los meritos en el camino del Señor. Otra vez el Señor le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Agapen de nuevo. ¿Me amas con un amor especial? Y Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te aprecio, con la misma palabra fileo. La tercera vez, Jesús, cuando le pregunta a Pedro, le dijo la tercera vez, Simón, en el versículo 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Aquí el Señor ya no le usa más la palabra me amas con un amor especial, con un cariño especial, no. Usa el mismo verbo fileo que había usado Pedro. ¿Me tienes afecto? Entonces ahí Pedro pensó
recapacitó y fue como que el Señor le puso el dedo en la llaga. Y Pedro recapacitó y contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que te amo, Señor. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Las ovejas, los corderos, las ovejas son los creyentes ya más antiguos, los que ya habían seguido al Señor, los que estaban más encariñados con el Señor. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, de cierto te digo. Y entonces acá el Señor le da una profecía de lo que iba a pasar en el futuro. Cuando seas viejo, ya dice, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Vamos a pensar cómo fue que el Señor encontró a Pedro, a Jacobo y a Juan, que ahora estaban pescando. ¿Por qué? Por directiva de Pedro. Porque dice, Simón Pedro les dijo, en el versículo 3, les dijo: voy a pescar. Él dirigía la batuta: voy a pescar. Estaban desanimados, estaban tristes, porque el Señor ya no estaba más con ellos, ya se sentían como abandonados por el Señor, se sentían solos. Había aparecido el Señor, sí, había aparecido 2 veces, se le había aparecido primero cuando no estaba Tomás, después cuando estaba Tomás, y ahora se sentían solos. Y dice Pedro: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Estaban todos descorazonados, no sabían lo que hacían, no sabían lo que querían. Bueno, vamos a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada, hasta que apareció ese hombre por la playa que les dijo: no pescaron nada, bueno, echen la red para el otro lado, al recado que van a pescar. No la podían sacar después de la cantidad de peces. Era el Señor. Pero para esto quiero ir con ustedes al libro de Lucas, y quiero leer con ustedes en el capítulo 5 de Lucas, que dice: aconteció estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba. Ya dijimos que el lago de Genezaret era el lago de Galilea, también llamado de Tiberias. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían las 2 barcas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas,
desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Habían pasado 3 años de esto. El Señor había estado con ellos 3 años. Ellos habían dejado las barcas, habían dejado las redes, habían dejado el trabajo que tenían para seguir con el Señor, no por el mar, porque a su vez ellos habían estado varias veces, el Señor había atravesado el mar de Galilea de un lado para el otro, habían estado en las barcas, habían estado, pero no ya como pescadores, como su oficio. Habían dejado el oficio, habían dejado las redes, tenían las barcas a disposición, podían navegar de un lado para el otro, pero habían dejado el oficio de pescadores. Habían dejado todo y lo habían seguido al Señor. Dejándolo todo le siguieron. Fíjense, habían cambiado entonces su indumentaria de pescar, porque para pescar en las barcas, cuando están en el mar, las olas vienen a la barca, se mojan, no pueden andar con la ropa con la que se anda por los caminos. No es la misma ropa. Ellos habían dejado las barcas, habían dejado las redes, habían dejado el oficio y habían seguido al Señor, seguido a donde Él iba, por los caminos, por los montes, por las montañas, a los lugares donde Él oraba, a los distintos lugares donde el Señor estaba, ya sea en Galilea, ya sea en Samaria, ya fuera del otro lado del Jordán, en Perea, también como anduvo, ya fuera en Judea. Ellos lo seguían al Señor. Habían dejado el oficio de pescadores. Y ahora que el Señor no estaba, como estaban pensativos, estaban tristes, se sentían abandonados por el Señor, habían dejado las ropas de andar por el camino, habían dejado de tratar con las ovejas y los corderos, habían dejado de alimentar a las ovejas, a los corderos y de cuidarlas, y habían vuelto al oficio que habían dejado. Con estas preguntas que el Señor le hace: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas con un amor especial? Sí, Señor, sí, Señor. En la primera pregunta dice: ¿me amas más que estos? ¿Qué son estos? Seguramente, después de haber desayunado con el té y el pan y todo eso, seguramente fueron a caminar, estaban caminando por la orilla del lago, o estaban sentados, no sé, pero el Señor estaba al lado de Pedro y le pregunta: Pedro, ¿me amas con un amor especial? Agape, ¿me amas con un amor especial? ¿Más que estos? Y acá hay 2 cosas. Más que estos podría haber sido, más que los discípulos, más que los demás del grupo que estaban ahí, que dijimos, ¿quiénes eran? Dijimos que Simón, que era Tomás, que era Natanael, que era los hijos de Zebedeo, y 2 más, dice acá. O sea que había un grupo grande de los discípulos de él ahí. ¿Me amas más que estos? Y entonces Pedro le dice: sí, tengo afecto por ti. Y entonces puede haber sido también que el Señor le dijera, en lugar de decirle más que estos, le puede haber dicho más que a esto, y haberle señalado las redes, y haberle señalado los anzuelos, y haberle señalado los utensilios que usaban para la pesca. Podría haber sido 2 cosas: o los demás discípulos, o los utensilios, las redes, las cosas que él precisaba para pescar, a las cuales él había vuelto. Pero Pedro en la primera pregunta no se dio cuenta. La segunda pregunta, cuando le pregunta por segunda vez: ¿me amas con un amor especial? Y Pedro le dice: sí, te tengo afecto. Tampoco le cae la ficha a Pedro. Pero la tercera vez que el Señor le pregunta: ¿me amas? Ya el Señor ya no le pregunta, no le dice: ¿me amas con un afecto especial?
el Señor le dice, ¿tienes afecto por mí? ¿Me amas con afecto? Entonces ahí Pedro se da cuenta del gran amor que le tiene el Señor, del gran amor que le tiene y que el Señor le demuestra que realmente lo ama. Y entonces Pedro se da cuenta y entonces se entristece y dice acá, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, me amas. Qué tremendo, qué tremendo. Acá el Señor estaba restaurando el ministerio del Señor, de Pedro, el ministerio de Pedro, que Pedro lo había dejado todo para seguir al Señor. Y acá el Señor lo estaba restaurando nuevamente para que fuera a cuidar a sus ovejas y a sus corderos. Lo estaba restaurando. Él había dejado todo, había abandonado para volver a los peces. Pero acá el Señor lo está restaurando, lo está diciendo que vuelva. Pedro se sentía indigno. Pedro se sentía indigno de haberlo negado 3 veces. ¿Se acuerdan que Pedro había negado al Señor cuando el Señor lo estaban acusando, cuando estaba ahí con en la casa de Caifás y de Anás, que lo estaban acusando, que lo estaban escupiendo, lo estaban golpeando, y Pedro lo negó. Y Pedro se sentía indigno entre que el Señor, aunque él se había presentado a los discípulos, y se había presentado 2 veces, y él había ido a la tumba, donde vio que no estaba, y se había dado cuenta que había resucitado, y el Señor se había presentado, y todo. Pero él se sentía indigno de seguir el camino del Señor. Se sentía mal porque él lo había negado. Y entonces, ahora estaba el Señor estaba ahora restaurando su ministerio. Estas 3 veces que le pregunta a Pedro si lo ama, no tiene nada que ver con las 3 veces que Pedro lo negó. Simplemente el Señor le está haciendo comprender que él es muy valioso para la obra que él lo había llamado. Desde ahora serás pescador de hombres. Y era lo que justamente Pedro había dejado. Y tenía que volver. Tenía que dejar ahora nuevamente su vestidura de pescador para volver a los caminos a encontrarse con esas ovejas, con esos corderos que habían dejado y que Pedro no los estaba atendiendo. Él era el líder. Él era el que tenía que llevar a los demás. Era el que llevaba la delantera para que no estuvieran más ya pescando, sino que fueran a hacer el trabajo, a ese trabajo que era urgente, a buscar los corderos, a buscar las ovejas, a darles alimento, a sanarlos, a vendarlos, a darles comida. Y era justamente lo que no estaban haciendo. Y justamente Pedro, el líder. Y es con Pedro que el Señor trata. Y a su vez le da eso, que Pedro pensó que lo había perdido todo, pero no, el Señor lo restaura. El Señor lo restaura. Y Pedro ahora sí, se afirma en las cosas del Señor. Y después lo vemos a Pedro cuando en la época del Pentecostés, cuando en el libro de los Hechos lo vamos a ver a Pedro, cuando realmente después de recibir el Espíritu Santo da todo ese discurso que hace donde se convierte en una cantidad de personas. Dice, ¿qué tenemos que hacer, Pedro, para ser salvos? ¿Qué podemos hacer ahora? Hemos matado al Señor, le dice la gente, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, arrepiéntanse y bautícense. Pero ahora era el momento de restaurar a Pedro para que pudiera seguir el camino. Vamos a terminar ahora a partir del versículo 20 en adelante. Volviéndose Pedro,
vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, o sea, Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. El camino del Señor es individual para cada persona. Cada uno de nosotros lo tiene que seguir. Nosotros tratamos de que nuestra familia siga el camino, de que nuestros hijos, de que nuestro esposo, la esposa, los hermanos, los tíos, los sobrinos, sigan el camino del Señor. Pero es personal, es personal. Si alguno no quiere seguir, nosotros tenemos que animarlo para que siga. Pero si no sabemos qué va a hacer el Señor con ese otro que sigue el camino también. Quizás lo use más que a mí, quizás a mí me use más que a él, pero nosotros, el deber nuestro es seguir al Señor. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Estamos hablando de Juan. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Esto es una exageración del Señor, de acá de Juan, una exageración de Juan. Dice: si se hubieran escribir todo lo que hizo el Señor, si se tuviera que escribir, no alcanzarían los libros para escribir, no alcanzaría el mundo para tener todos los libros que se habrían de escribir con todas las cosas que el Señor hizo. Esa es una hipérbole, es una manera, una exageración que se usa a veces en la Escritura, una exageración que se dice para... Hizo tantas cosas el Señor, hizo tantas cosas maravillosas, hizo tanta obra buena, trató con tanta gente, hizo tantas señales, hizo tantas maravillas, que bueno, no habría lugar para escribir todo eso, no habría libros, no alcanzarían los libros, no habría lugar en el mundo para guardar todos esos libros. Es una exageración, no se puede tomar como una mentira, sino como una exageración, alabando al Señor por las maravillas que Él había hecho. Hay un versículo que lo quiero repasar con ustedes, que está acá en el capítulo 20, en el versículo 31, pero voy a empezar a leer del 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y acá viene el versículo clave del Evangelio de Juan. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas cosas se han escrito para que creáis. ¿Creemos o no creemos en el Señor con las cosas que tenemos escritas en el Evangelio de Juan? Sí, creemos. Creemos que Él vino en carne, que Él vino a este mundo como Dios y como hombre perfecto, y que hizo acá muchas señales y que hizo muchas maravillas. Creemos en el Señor. ¿Creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Sí, creemos que es el Cristo, el ungido de Dios que vino acá al mundo, el Mesías que vino al mundo, el enviado por el Señor, el Hijo de Dios que pertenece a la familia de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si creemos, tenemos vida en el nombre de Jesús. Esto es lo maravilloso. Si creemos, vamos a tener vida. Vida en el nombre de Jesús.
Hay acá una cosa que yo les dije, hablando de los discípulos, acá en el versículo 21:2, que dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, y Natanael. Yo tengo en el recuerdo, en el oído mío, que dije Bernabé, pero no es Bernabé, me parece que dije ese nombre. Si dije ese nombre me equivoqué, es Bartolomé. Y me quedó, estuve todo mientras estaba hablando, pensando en que había dicho el nombre mal. Bartolomé. Y cuando hablamos de Natanael estamos hablando de Bartolomé. Bueno, hemos llegado al final de este hermoso evangelio, el evangelio de Juan. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que te esté bendiciendo a ti, querido oyente, querido hermano, que nos está siguiendo, que nos seguiste en el evangelio de Juan, o de repente es la primera vez que nos oís y estamos en el último capítulo. Vamos a pedir que el Señor te bendiga grandemente, que bendiga también acá a los presentes, a los que están presentes acá en este lugar, que bendiga a nuestro pastor Tomasino, a la querida hermana Mari, que está también y que canta alabanzas maravillosamente antes de que empecemos el estudio de la palabra. Padre y Dios Todopoderoso, para ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, te damos, Dios mío, la alabanza a ti, Señor, la gloria a ti, porque el poder es tuyo, todo es tuyo, Señor. Señor, te rogamos, Dios mío, que tú nos estés dando sabiduría para seguir escudriñando tu palabra. Te rogamos, Dios mío, podernos mantener firmes en tu camino, Señor. Que no decaigamos, que nuestra fe no decaiga, que no perdamos las fuerzas, como lo habían perdido los discípulos acá, Señor, cuando tú no estabas presente y ellos volvieron a pescar, como Pedro, dirigiendo al grupo, se fue a pescar y todos lo siguieron a él a pescar porque habían perdido la esperanza de estar contigo. Señor y Dios Todopoderoso, Señor bendito, sabemos que tú estás con nosotros. Amén. Sabemos que tú estás siempre con nosotros. Sí, Señor. Ellos habían tenido la suerte de estar contigo, de seguir tus pisadas, de estar en tus conversaciones, de poder conversar, de poder responder tus respuestas, de poder estar en los pensamientos tuyos, de poder seguir el hilo de tus pensamientos cuando le hablabas a la gente, cuando hacías las señales, cuando hacías estas maravillas. Ellos te habían visto y ahora se sentían desprotegidos de ti porque ya no te veían a cada rato con ellos. Señor, gracias, Dios mío, porque sabemos que tú estás siempre con nosotros, que nuestra fe, Señor, no decaiga nunca. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, que nuestra fe, Señor, no caiga nunca, Señor. Que siempre, Señor, siempre estemos aferrados a ti porque eres la roca inamovible. Gracias por tu amor incondicional. Gracias porque nos has amado con un amor especial, como le preguntabas a Pedro. Que nosotros siempre te podamos decir, Señor, te amo con un amor especial. Gracias. Gracias, Señor. Te pido una bendición especial para cada uno de los oyentes, para cada una de las personas presentes que están acá. Te pido, Dios mío, una bendición especial para los estudios que vamos a seguir dando. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Querido oyente, te quiero decir que tengo algunas actividades que realizar en estas próximas semanas y que por 2 semanas no voy a estar contigo, pero que vamos a retomar las clases y el estudio. Y ahora, después de haber dado el Evangelio de Juan, hemos quedado tan entusiasmados que vamos a empezar con los Evangelios sinópticos. ¿Qué son los Evangelios sinópticos? Es el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Y los vamos a dar en forma conjunta. Y vamos a seguir estudiando estos 3 evangelios, pero los vamos a dar juntos. Vamos a ver las diferencias entre uno y otro. Es un estudio hermoso que te invito para que lo estés haciendo con nosotros. Lo vamos a hacer dentro de 2 semanas
empezamos. Dentro de 15 días empezamos de nuevo. Los martes, a esta misma hora, vamos a empezar con el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, que se llaman Evangelios sinópticos. Y en ese momento te voy a explicar por qué se llaman Evangelios sinópticos. Que Dios te bendiga grandemente. Va a ser un placer para mí reencontrarme contigo dentro de 15 días. Que Dios te bendiga grandemente. Amén.